¿Qué pasaría si te dijera que alguien entró a tu mente cuando eras niño, arrancó las primeras páginas de tu historia y las reemplazó con una versión que te hacía más fácil de controlar? No estoy hablando de una metáfora. Estoy hablando de algo que literalmente ocurrió a escala civilizatoria. Algo tan masivo, tan perfectamente ejecutado, que la mayoría de los seres humanos que han caminado sobre esta tierra durante los últimos 3000 años han vivido y muerto sin siquiera sospechar que les faltaba un capítulo entero de su propia biografía como especie. Piénsalo por un momento. Cada cultura antigua tiene una versión del mismo relato. Los sumerios tenían a Enki moldeando humanos desde arcilla. Los griegos hablaban de Prometeo, dando forma a los mortales y robando fuego para ellos. Los egipcios describían a Jotanum esculpiendo cuerpos en su torno de alfarero. Los hindúes cuentan que Brahma creó a los humanos desde diferentes partes de su propio cuerpo. Los nórdicos dicen que Odín y sus hermanos encontraron dos troncos en la playa y les dieron vida. Y por supuesto, el Génesis hebreo nos cuenta que Dios formó a Adán del polvo del suelo y sopló vida en sus fosas nasales. Todas estas historias, separadas por miles de kilómetros y siglos de distancia, comparten una estructura idéntica. Todas dicen lo mismo. Los seres humanos no se hicieron a sí mismos. Alguien los fabricó. Alguien los diseñó. Alguien decidió que existieran. Y esa coincidencia, esa repetición obsesiva del mismo patrón narrativo en civilizaciones que supuestamente no tuvieron contacto entre sí, no es prueba de que sea verdad. Es prueba de que cumple una función. Porque cuando cada cultura de poder necesita exactamente la misma historia para funcionar, no estamos ante una revelación universal. Estamos ante una tecnología universal de control psicológico. Una herramienta que fue descubierta independientemente por diferentes civilizaciones porque todas enfrentaban el mismo problema. ¿Cómo convencer a millones de personas de que obedezcan a unos pocos? Y la solución fue siempre la misma. Convéncelos de que no pueden existir sin un creador que los supervise. Convéncelos de que su origen depende de una voluntad superior. Convéncelos de que sin esa voluntad son polvo, son nada, son materia inerte, esperando que alguien les sople vida. Pero hubo alguien que vio a través de todo esto. Alguien cuya mente era tan afilada, tan implacablemente honesta, que no pudo mirar estas historias sin notar las costuras, las contradicciones, los hilos sueltos que revelaban que el tapiz había sido tejido por manos humanas con propósitos muy humanos. Y lo que descubrió no solo destruyó su vida tal como la conocía, sino que plantó una semilla que tardaría siglos en germinar, pero que, cuando finalmente floreció, cambió para siempre nuestra comprensión de quiénes somos y de dónde realmente venimos. Baruch Spinoza nació en 1632, en el seno de una familia judía sefardí en Ámsterdam. Sus ancestros habían huido de la Inquisición en la península ibérica. Habían sobrevivido a persecuciones que habrían destruido el espíritu de cualquier comunidad menos resiliente, y habían reconstruido sus vidas en los Países Bajos con una determinación que solo puede nacer de la experiencia del horror absoluto. El joven Baruch creció envuelto en esa historia de supervivencia. Fue educado en las yeshivás más rigurosas de Ámsterdam, donde los rabinos más eruditos de Europa transmitían una tradición intelectual que se remontaba a milenios. Aprendió hebreo, arameo, estudió la Torá con la dedicación de alguien que cree estar leyendo la palabra literal del Creador del universo. Y era brillante. No simplemente inteligente, sino poseedor de ese tipo raro de inteligencia que no puede detenerse ante una respuesta conveniente cuando siente que hay una verdad más profunda escondida detrás. Su mente funcionaba como un bisturí de diamante. Cortaba a través de las capas de tradición, interpretación y autoridad hasta llegar al hueso desnudo de la lógica pura.
Era el tipo de pensador que no podía leer una página sin preguntarse por qué decía exactamente lo que decía y no otra cosa, quién la había escrito y qué necesidad había motivado cada palabra. Y fue exactamente esa cualidad la que lo condenó, porque cuando aplicó esa misma precisión quirúrgica a los textos que su comunidad consideraba sagrados e intocables, empezó a ver cosas que nadie quería que viera. No buscaba problemas. No tenía una agenda iconoclasta. No se levantaba por las mañanas pensando en cómo destruir las creencias de su comunidad. Simplemente no podía dejar de notar las inconsistencias. Era como un músico con oído absoluto, obligado a escuchar una orquesta donde varios instrumentos están desafinados. No importa cuánto quiera disfrutar la música, no puede evitar escuchar las notas falsas. Y las notas falsas en el Génesis eran ensordecedoras una vez que aprendías a escucharlas. El primer sonido disonante que Spinoza detectó fue temporal. La cronología bíblica, incluso interpretada con la mayor generosidad posible, ubicaba la creación del mundo y de los primeros seres humanos en un rango de aproximadamente 6.000 años antes de su época. Pero Spinoza sabía, porque era un hombre que leía todo lo que caía en sus manos, que existían registros históricos de civilizaciones que claramente precedían esa fecha. Los egipcios tenían dinastías documentadas que se extendían mucho más allá de lo que la cronología bíblica permitía. Los babilonios poseían registros astronómicos de una precisión que requería siglos de observación acumulada. Observaciones que no podían haber comenzado solo unos pocos miles de años antes. Había inscripciones, monumentos, artefactos que simplemente no cabían dentro del marco temporal que el Génesis proponía. Era como encontrar un árbol con 10.000 anillos de crecimiento en un jardín que supuestamente fue plantado hace 5 años. La explicación obvia era que el jardín era mucho más antiguo de lo que su dueño admitía. Pero el segundo problema era más sutil y más devastador. Spinoza se fijó en algo que generaciones de lectores habían pasado por alto, o quizás habían elegido ignorar. Los seres humanos que aparecían en las primeras páginas del Génesis no se comportaban como seres recién creados. Se comportaban como seres que ya tenían una historia larga y compleja detrás de ellos. Adán nombraba a los animales con un lenguaje sofisticado que implica categorías conceptuales elaboradas. Eva mantenía un diálogo teológico con una serpiente que involucraba conceptos de prohibición, consecuencia, mortalidad y deseo. Caín, tras matar a Abel, expresaba temor de que otros lo mataran, lo cual implicaba la existencia de otros seres humanos que no habían sido mencionados en el relato. Y cuando Caín era exiliado, iba y construía una ciudad, no una choza, no un refugio temporal, una ciudad que requiere población, organización social, división del trabajo, planificación arquitectónica. ¿De dónde salió todo eso si supuestamente solo existían Adán, Eva y Caín en todo el planeta? Spinoza se daba cuenta de que el texto mismo se traicionaba. Dejaba escapar evidencia de una realidad mucho más amplia que la que pretendía narrar. Era como un testigo que intenta mantener una historia falsa, pero que, en los detalles, revela inconscientemente la verdad. Y la verdad que se filtraba entre las líneas del Génesis era clara. Había existido un mundo humano completo, complejo, poblado, antes de que esta narrativa pretendiera comenzar. Pero el tercer problema fue el que realmente sacudió los cimientos de todo lo que Spinoza había aprendido. Se trataba del carácter mismo de Dios, tal como aparecía en el relato. Si Dios era omnisciente, si conocía el pasado, presente y futuro con perfección absoluta, ¿por qué creaba seres humanos sabiendo de antemano que desobedecerían? ¿Por qué colocaba un árbol prohibido en medio de un jardín habitado por seres que él mismo había diseñado con curiosidad?
Era como construir una casa con una bomba en el salón y luego culpar a los habitantes cuando la bomba explotaba. Si Dios era perfecto, ¿por qué se arrepentía de haber creado a la humanidad? Como dice el Génesis antes del diluvio, el arrepentimiento implica haber cometido un error, y un ser omnisciente no comete errores. Si Dios era infinitamente bueno, ¿por qué castigaba a toda la especie humana por la acción de dos individuos? ¿Qué sistema moral condena a los hijos por los crímenes de los padres? Y no solo a los hijos, sino a todos los descendientes hasta el fin de los tiempos. Un niño de 8 años puede ver la injusticia en esto. Un niño puede preguntar, ¿por qué me castigan a mí por algo que hizo alguien que ni siquiera conozco? Y la ausencia de una respuesta lógica a esa pregunta infantil es precisamente lo que revela que no estamos ante un relato diseñado para ser lógico. Estamos ante un relato diseñado para instalar culpa. Spinoza compiló estas observaciones con la meticulosidad de un geómetra que demuestra un teorema. No argumentaba desde la emoción o la rebeldía. Argumentaba desde la pura estructura lógica del texto mismo. Y su conclusión fue devastadora en su simplicidad. El Génesis no podía haber sido escrito por Moisés, como la tradición afirmaba, porque contenía información que Moisés no podría haber tenido. Describía la muerte de Moisés en tercera persona. Utilizaba expresiones lingüísticas de épocas posteriores y mostraba una perspectiva editorial que solo era posible para alguien que escribía mucho después de los eventos descritos. Los 5 libros de Moisés no habían sido escritos por Moisés. Habían sido compilados, editados, reorganizados por autores posteriores que tenían agendas específicas y que habían seleccionado, modificado y arreglado el material disponible para crear una narrativa coherente con sus propósitos. Y el propósito principal de esa narrativa era establecer una relación de dependencia absoluta entre los seres humanos y la autoridad divina, una autoridad que, convenientemente, solo podía ser interpretada y administrada por una clase sacerdotal específica. Cuando Spinoza presentó estas ideas, primero en conversaciones privadas y luego con mayor audacia en círculos intelectuales, la reacción fue inmediata y brutal. El 27 de julio de 1656, la comunidad judía de Ámsterdam emitió contra él un herem, una excomunión, con un lenguaje de una violencia que aún estremece cuando se lee casi 4 siglos después. Las palabras exactas incluían maldiciones que invocaban la ira de Dios de día y de noche, en su acostarse y en su levantarse, en su salir y en su entrar. Ordenaban que nadie mantuviera con él comunicación oral ni escrita, que nadie le hiciera ningún favor, que nadie permaneciera con él bajo un mismo techo, ni se acercara a menos de 4 codos de distancia. Era una muerte social completa. Tenía 23 años. Piénsalo, 23 años, y ya había perdido absolutamente todo lo que la sociedad le decía que debía valorar. Su familia, su comunidad, su identidad social, su seguridad económica, su nombre. Todo porque había cometido el imperdonable pecado de pensar con honestidad. Pero lo que hicieron con Spinoza revela más sobre ellos que sobre él. Revela exactamente cuán amenazante era lo que había descubierto. No excomulgas a alguien con maldiciones rituales por estar equivocado. Lo haces porque tiene razón, y esa razón amenaza la estructura completa sobre la que se sostiene tu poder. Si Spinoza hubiera estado simplemente confundido, habrían podido refutarlo con argumentos. Si sus observaciones hubieran sido triviales, las habrían ignorado con desdén. Pero no podían refutarlo, y no podían ignorarlo, así que hicieron lo único que les quedaba. Intentaron destruirlo. Y sin embargo, fracasaron. Porque Spinoza, libre ya de todas las cadenas sociales que lo ataban, hizo algo extraordinario. En lugar de amargarse,
En lugar de buscar venganza, en lugar de rendirse ante la enormidad de lo que había perdido, se dedicó con una serenidad casi sobrehumana a construir una nueva comprensión de la realidad desde sus cimientos. Se ganó la vida modestamente puliendo lentes ópticos, una labor que resulta profundamente simbólica cuando lo piensas. El hombre que había aprendido a ver con claridad lo que otros no podían ver, se dedicó literalmente a crear instrumentos que mejoraran la visión. Y mientras sus manos pulían cristales, su mente pulía ideas que eventualmente producirían algunas de las obras filosóficas más revolucionarias de la historia occidental. Pero ahora necesitamos hacer algo que Spinoza no pudo hacer en su época. Necesitamos tomar las intuiciones que él alcanzó mediante pura lógica y mostrar cómo la ciencia moderna las ha confirmado de maneras que él jamás habría podido imaginar. Porque resulta que cada grieta que Spinoza detectó en la narrativa bíblica era la punta de un iceberg de evidencia que ahora conocemos en su totalidad. Y esa evidencia no simplemente cuestiona la cronología del Génesis, revela una historia humana tan épica, tan extraordinaria, tan llena de logros monumentales, que su supresión constituye quizás el mayor robo de identidad colectiva que jamás se haya cometido. La genética moderna ha demostrado, con una precisión que no deja espacio para la ambigüedad, que todos los seres humanos actuales descendemos de una población que vivió en África hace aproximadamente 200.000 años, no de una pareja, de una población de varios miles de individuos cuya diversidad genética es aún rastreable en nuestro ADN. Los estudios del genoma humano han revelado que la variabilidad genética actual es absolutamente incompatible con un cuello de botella poblacional de solo 2 individuos en cualquier momento de los últimos cientos de miles de años. Para que la diversidad genética que observamos hoy fuera posible, se necesita una población mínima efectiva de entre 5.000 y 10.000 individuos reproductivos. Esto no es una opinión, es matemática. Es la misma matemática que Spinoza amaba y en la que confiaba más que en cualquier texto sagrado. El ADN no miente, no tiene agenda, no busca controlar a nadie. Simplemente registra lo que ocurrió. Y lo que ocurrió es que durante 200.000 años, antes de que nadie escribiera la primera línea del Génesis, seres humanos anatómicamente idénticos a ti y a mí vivieron, amaron, crearon, sufrieron, celebraron y transformaron el mundo con sus propias manos. La arqueología ha llenado esos 200.000 años con descubrimientos que quitan el aliento cuando los contemplas en su conjunto. En Blombos Cave, en Sudáfrica, se han encontrado piezas de ocre grabadas con patrones geométricos deliberados que datan de hace 77.000 años. Son los primeros ejemplos conocidos de pensamiento simbólico abstracto. Alguien, hace 77.000 años, se sentó con una piedra y decidió crear un patrón que no tenía función práctica alguna. No servía para cazar, ni para construir refugio, ni para encender fuego. Era pura expresión creativa. Era arte. Era la primera firma de una conciencia que había descubierto que podía crear belleza por el simple placer de crearla. En las cuevas de Lascaux, en Francia, pinturas que tienen 17.000 años muestran un dominio del movimiento, la perspectiva y la observación naturalista que rivalizan con obras del Renacimiento. Los caballos parecen galopar sobre la roca. Los bisontes tienen una musculatura tan precisa que los zoólogos modernos pueden identificar las especies exactas. Pero lo más extraordinario no es la técnica, sino lo que implica. Esas pinturas requirieron iluminación artificial en cuevas profundas, andamios para alcanzar techos altos, pigmentos preparados con procesos químicos específicos y una tradición artística transmitida de generación en generación que permitiera ese nivel de maestría. No es obra de primitivos que apenas sobrevivían.
Es obra de una civilización sofisticada con tiempo libre, organización social compleja y valores que priorizaban la expresión creativa. En Göbekli Tepe, en el sur de Turquía, se descubrió en 1994 un complejo de templos monumentales construidos hace 12.000 años. Pilares de piedra caliza de hasta 6 metros de altura, tallados con relieves de animales, dispuestos en círculos precisos que requirieron el trabajo coordinado de cientos de personas durante años. Y aquí viene lo que desafía todo lo que nos enseñaron. Fue construido por cazadores-recolectores, por sociedades que supuestamente no tenían la organización necesaria para proyectos de esta escala. Sociedades que, según la narrativa convencional, eran demasiado simples, demasiado primitivas, demasiado ocupadas sobreviviendo para tener tiempo de construir templos. Göbekli Tepe destruye esa narrativa por completo. Demuestra que nuestros ancestros tenían visiones del mundo tan complejas, creencias tan profundas, capacidad organizativa tan sofisticada, que dedicaron recursos enormes a proyectos puramente espirituales miles de años antes de que la agricultura supuestamente les diera el tiempo libre para pensar en cosas que no fueran la supervivencia inmediata. De hecho, algunos investigadores ahora creen que fue al revés, que la necesidad de alimentar a los constructores de estos templos pudo haber sido uno de los impulsos que llevaron al desarrollo de la agricultura, que la espiritualidad precedió a la civilización material, no al contrario. Los enterramientos rituales de Sungir, en Rusia, datados en aproximadamente 34.000 años, revelan algo igualmente extraordinario. 2 niños fueron enterrados cabeza contra cabeza, cubiertos con miles de cuentas de marfil de mamut, que habrían requerido años de trabajo para fabricar, junto con lanzas de marfil enderezadas con una técnica que aún hoy no sabemos replicar perfectamente. La cantidad de trabajo invertida en ese entierro, el cuidado, la ceremonia que implica, nos dice algo profundo sobre esos seres humanos. Tenían conceptos elaborados sobre la muerte y lo que viene después. Valoraban a sus niños como individuos irreemplazables. Estaban dispuestos a invertir recursos enormes en honrar la vida de los más pequeños. Tenían rituales comunitarios complejos que requerían cooperación y planificación a largo plazo. Estos son los seres que la narrativa bíblica quiere que creas que fueron creados de la nada hace 6.000 años, completamente dependientes de instrucciones divinas para saber cómo vivir. Estos artistas, estos constructores de templos, estos padres que enterraban a sus hijos con más amor y ceremonia que muchas civilizaciones posteriores, son los que supuestamente necesitaban que alguien les soplara vida y les dijera qué estaba bien y qué estaba mal. Pero la evidencia no solo refuta la cronología del Génesis, refuta algo mucho más fundamental: la premisa de que los seres humanos son criaturas inherentemente defectuosas que necesitan supervisión externa para funcionar. Los estudios antropológicos de sociedades de cazadores-recolectores que han mantenido formas de vida ancestrales hasta tiempos recientes revelan patrones que contradicen directamente la narrativa de la naturaleza humana caída y corrupta. Los pueblos San del Kalahari, los Hadza de Tanzania, los Pirahã del Amazonas, los aborígenes australianos, todas estas sociedades muestran tendencias consistentes hacia la toma de decisiones por consenso, distribución relativamente equitativa de recursos, roles de género más flexibles que los de las civilizaciones posteriores, mecanismos sociales activos contra la acumulación excesiva de poder por individuos y una relación con el mundo natural que se basa en la reciprocidad más que en la explotación. No son paraísos perfectos. Tienen conflictos, tienen problemas, tienen limitaciones, pero lo que no tienen es la estructura de dominación jerárquica que las civilizaciones posteriores presentaron como el orden natural e inevitable de las cosas. Lo que no tienen es la idea de que los seres humanos
son fundamentalmente malos y necesitan ser controlados por fuerzas superiores para no destruirse a sí mismos. Esa idea, la idea de la corrupción inherente, no surgió de la observación de la naturaleza humana. Surgió de la necesidad de justificar sistemas de control que beneficiaban a unos pocos a costa de muchos. Y aquí es donde necesitamos entrar en el territorio más perturbador de nuestra exploración. Necesitamos entender no solo que la historia fue borrada, sino cómo exactamente se logró ese borrado y por qué fue tan efectivo que sigue funcionando incluso hoy. La psicología moderna nos ha dado herramientas para entender con precisión cómo operan los mecanismos de control mental que Spinoza intuyó hace 3 siglos. Y cuando aplicamos esas herramientas al análisis de la narrativa del Génesis, lo que encontramos es un sistema de manipulación psicológica de una sofisticación que asombra. El primer mecanismo es lo que los psicólogos llaman sesgo de autoridad. Los seres humanos tenemos una tendencia profundamente arraigada a aceptar como verdadero lo que nos dice una figura de autoridad, especialmente cuando esa autoridad se presenta como absoluta, todopoderosa e incuestionable. El Génesis no comienza con un argumento. Comienza con una declaración de poder absoluto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No hay debate, no hay evidencia, no hay invitación a verificar. Hay una afirmación de autoridad suprema que establece desde la primera frase quién tiene el poder y quién debe obedecer. Tu cerebro, cableado por la evolución para respetar la autoridad como mecanismo de supervivencia social, recibe esa afirmación y la procesa antes de que tu pensamiento crítico tenga oportunidad de evaluarla. El segundo mecanismo es la instalación de culpa heredada. El concepto del pecado original es, desde una perspectiva psicológica, una de las herramientas de control más brillantes jamás diseñadas. Te dice que naciste defectuoso, no por algo que hiciste, sino por algo que alguien más hizo antes de que existieras. No puedes corregirlo porque no fue tu error. No puedes escapar de él porque es parte de tu naturaleza. Y la única forma de gestionarlo es a través de los servicios de intermediarios autorizados que tienen acceso a la única cura disponible, el perdón divino administrado institucionalmente. Es como si alguien te dijera que naciste con una deuda que nunca contrajiste, que crece con intereses que nunca aceptaste, y que solo puede ser gestionada por un banco específico que cobra comisión por cada transacción. Y la genialidad del sistema es que si cuestionas la existencia de la deuda, eso mismo es presentado como evidencia de tu corrupción, como el orgullo pecaminoso que causó la caída original. El tercer mecanismo es el miedo existencial. La narrativa del Génesis introduce la muerte como castigo. Antes de la desobediencia, supuestamente no había muerte. Después, la muerte entra al mundo como consecuencia directa del pecado humano. Esto hace algo extraordinariamente perverso con la psicología humana. Convierte la experiencia universal e inevitable de la mortalidad en evidencia de culpa. Cada vez que un ser querido muere, cada vez que contemplas tu propia mortalidad, el sistema te susurra: esto es tu culpa. Esto es consecuencia de tu naturaleza defectuosa. Y la única forma de escapar de la muerte definitiva es a través de la obediencia al sistema que te ofrece vida eterna a cambio de sumisión total. El cuarto mecanismo es lo que podemos llamar la inversión de virtudes. La curiosidad intelectual, que es probablemente la característica más valiosa que posee nuestra especie, la que nos llevó a desarrollar herramientas, arte, ciencia, filosofía, la que nos hizo humanos en el sentido más profundo de la palabra, es redefinida en el Génesis como la fuente de toda perdición. Eva no cae por maldad, cae porque quiere conocer, porque ve que el fruto del árbol es bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría. Quiere saber, y por querer saber,
condena a toda la especie. El mensaje es devastador en su claridad. No preguntes, no explores, no busques conocimiento por tu cuenta, porque la última vez que alguien lo hizo, destruyó el paraíso para todos. El quinto mecanismo es la destrucción de la autonomía espiritual. Antes de la narrativa bíblica, la evidencia arqueológica y antropológica sugiere que la espiritualidad humana era fundamentalmente experiencial y directa. Las personas se conectaban con lo sagrado a través de la naturaleza, a través de rituales comunitarios, a través de estados alterados de conciencia, a través de la contemplación del cielo nocturno, a través de la experiencia del nacimiento y la muerte. No necesitaban intermediarios porque no había separación que salvar. Estaban inmersos en lo sagrado como peces en el agua. La narrativa del Génesis instala una separación artificial. Coloca a Dios fuera del mundo, arriba, lejos, inaccesible excepto a través de canales autorizados. Expulsa a los humanos del jardín y pone un ángel con espada flamígera para que no regresen. El mensaje es claro. Tu conexión directa con lo divino ha sido cortada y solo puede ser restaurada a través de la obediencia a quienes administran el acceso. Cuando ves estos 5 mecanismos operando simultáneamente, cuando entiendes cómo se refuerzan mutuamente, creando un sistema cerrado del que es casi imposible escapar, usando las herramientas que el propio sistema te permite, entiendes por qué Spinoza fue tratado como una amenaza existencial. No estaba cuestionando un detalle teológico, estaba exponiendo la ingeniería completa de la máquina de domesticación humana más exitosa de la historia. Y cada pieza de esa máquina dependía de una premisa fundamental: que los seres humanos no tienen historia antes de la que el sistema les asigna, que nacieron cuando el sistema dice que nacieron, que son lo que el sistema dice que son, que no hay alternativa, porque no hay precedente. Borrar los 200.000 años previos no era un descuido editorial. Era el requisito estructural para que todo el mecanismo de control funcionara. Pero Spinoza no se limitó a destruir. Lo que hizo después de exponer la mentira fue quizás aún más extraordinario que la exposición misma. Construyó una visión alternativa de la realidad que era tan hermosa, tan coherente, tan alineada con la evidencia disponible, que 4 siglos después sigue resonando con una frescura que deja sin aliento. Para Spinoza, la pregunta no era si Dios existía. La pregunta era, ¿qué entendemos por Dios? Y su respuesta fue radical en su simplicidad. Dios no es un ser separado del universo que lo creó desde afuera como un artesano fabrica una silla. Dios es el universo mismo. Dios es la totalidad infinita de todo lo que existe, la sustancia única de la cual todo emerge, en la cual todo existe y hacia la cual todo retorna. No hay separación entre el creador y la creación, porque son la misma cosa vista desde diferentes ángulos. El agua y la ola no son 2 cosas distintas. La ola es agua en movimiento, y tú eres el universo en forma humana. Esto no era panteísmo ingenuo, ni una simple metáfora poética. Era una proposición filosófica rigurosa que Spinoza demostró con la misma estructura lógica que Euclides usaba para demostrar teoremas geométricos. Si Dios es infinito, razonaba Spinoza, entonces no puede haber nada fuera de Dios, porque si hubiera algo fuera, Dios no sería infinito. Por lo tanto, todo lo que existe debe existir dentro de Dios. Debe ser una expresión, una modificación, un modo de la sustancia divina. El universo no fue creado por Dios. El universo es Dios expresándose a sí mismo en infinitas formas, y las implicaciones de esto para la comprensión de la naturaleza humana eran transformadoras. Si todo es expresión de la sustancia divina, entonces los seres humanos no son criaturas separadas de Dios, caídas, exiliadas,
esperando ser readmitidas en su presencia. Son manifestaciones directas de lo divino. Su conciencia es la conciencia del cosmos, haciéndose consciente de sí misma. Su capacidad de amar es el universo amándose a sí mismo. Su búsqueda de verdad es la realidad buscando conocerse. Su creatividad es el impulso creativo cósmico expresándose a través de manos humanas. No hay caída, no hay separación, no hay necesidad de redención, porque nunca hubo condena. Lo que hay es un proceso infinito de autoconocimiento cósmico del cual cada ser humano es una expresión única e irreemplazable. Y los 200.000 años de historia humana que el Génesis borró no eran un preludio irrelevante antes de que comenzara la historia real. Eran 200.000 años del cosmos, explorándose a sí mismo a través de la forma humana. 200.000 años de la inteligencia universal, descubriendo lo que podía hacer cuando se organizaba en seres capaces de autoconciencia. Cada herramienta de piedra tallada por nuestros ancestros era el universo aprendiendo a manipular la materia con precisión. Cada pintura rupestre era el cosmos descubriendo que podía crear representaciones de sí mismo. Cada entierro ritual era la existencia contemplando su propio misterio de continuidad y finitud. Cada canción cantada alrededor de una fogata ancestral era la realidad escuchándose a sí misma por primera vez. Esa historia no fue borrada porque fuera irrelevante. Fue borrada porque demostraba que los seres humanos no necesitaban permiso para ser magníficos. Demostraba que la grandeza humana no era un regalo otorgado desde arriba, sino una capacidad inherente que emergía naturalmente cuando los seres humanos vivían alineados con su verdadera naturaleza. Y aquí es donde todo lo que hemos explorado converge en algo que ya no es solo historia, ya no es solo filosofía, ya no es solo ciencia. Es algo que toca directamente la fibra más íntima de lo que eres en este preciso momento. Porque si Spinoza tenía razón, si la ciencia moderna confirma lo que él intuyó, si los 200.000 años de evidencia apuntan todos en la misma dirección, entonces algo extraordinario es verdad sobre ti en este instante. Eres el resultado de un proceso cósmico ininterrumpido de 13.800 millones de años de duración. No eres un accidente, no eres un error. No eres una criatura caída esperando ser reparada. Eres lo que ocurre cuando el hidrógeno primordial que emergió del Big Bang tiene 13.800 millones de años para evolucionar. Eres la complejidad máxima que el universo ha logrado producir hasta ahora en este rincón de la Vía Láctea. Cada átomo de tu cuerpo fue forjado en el interior de estrellas que existieron y murieron antes de que nuestro Sol naciera. El hierro que transporta oxígeno en tu sangre se creó en los últimos segundos de vida de estrellas moribundas, que colapsaron sobre sí mismas con una violencia que desafía la comprensión. El calcio de tus huesos, el fósforo de tu ADN, el carbono que forma la estructura de cada molécula orgánica en tu cuerpo, todo fue cocinado en hornos estelares a millones de grados de temperatura, y dispersado por el espacio cuando esas estrellas explotaron en supernovas que por un breve instante brillaron más que galaxias enteras. Y todo ese material encontró su camino hasta aquí. Se condensó en un planeta rocoso a la distancia exacta de una estrella mediocre para que el agua pudiera existir en estado líquido. Se organizó en moléculas cada vez más complejas hasta que alguna de ellas aprendió a copiarse a sí misma. Y durante 4.000 millones de años, esas moléculas autorreplicantes se fueron complejizando, diversificando, adaptando, hasta producir organismos unicelulares, luego multicelulares, luego peces, luego anfibios, luego reptiles, luego mamíferos, luego primates, luego homínidos, y finalmente, hace 200.000 años, seres humanos con la capacidad de contemplar todo este proceso y preguntarse ¿qué significa? Tus ancestros directos sobrevivieron a 5 extinciones masivas.
Sobrevivieron a la glaciación que cubrió continentes enteros bajo kilómetros de hielo. Sobrevivieron a erupciones volcánicas que oscurecieron los cielos durante años. Sobrevivieron a la erupción del supervolcán Toba hace 74.000 años, que redujo la población humana global a quizás unos pocos miles de individuos. Tu linaje genético es un hilo ininterrumpido que se extiende a través de miles de millones de años sin una sola ruptura. Ni uno solo de tus ancestros directos murió antes de reproducirse. Ni uno solo falló en el momento crucial. La probabilidad estadística de que tú existas exactamente como eres es tan absurdamente pequeña que cualquier número que intente expresarla pierde todo significado práctico. Y sin embargo, aquí estás, existiendo, consciente, leyendo estas palabras, procesándolas con un cerebro que contiene más conexiones neuronales que estrellas hay en la Vía Láctea. ¿Eso es lo que quieren que creas que es un accidente? ¿Eso es lo que quieren que pienses que es un error que necesita corrección? El resultado más improbable y más extraordinario de 13.800 millones de años de evolución cósmica es supuestamente una criatura defectuosa que nació condenada por los errores de otros. La obscenidad de esa mentira se vuelve evidente cuando la pones contra la escala real de lo que eres. Es como decirle a una sinfonía que es ruido. Es como decirle al océano que es un charco. Es como decirle a una supernova que es una chispa. Es una reducción tan grotesca de la realidad que solo puede mantenerse si la persona a la que se la cuentas no sabe quién es realmente. Y por eso tenían que borrar tu historia. Por eso tenían que empezar el relato desde cero, desde un jardín inventado, desde una pareja ficticia, desde una narrativa controlada que te dijera que eras pequeño, dependiente, defectuoso. Porque si te dejaban recordar de dónde realmente venías, si te dejaban contemplar la escala real de tu herencia cósmica, jamás habrías aceptado arrodillarte ante nadie. Spinoza lo entendió antes que todos los demás. Entendió que la libertad real no consiste en elegir entre las opciones que te da el sistema. Consiste en ver que el sistema mismo es una construcción que puede ser trascendida. Entendió que el conocimiento no es peligroso, como el Génesis pretende. El conocimiento es literalmente la actividad más sagrada posible, porque es la forma en que el universo cumple su propósito de conocerse a sí mismo. Entendió que la conexión con lo divino no requiere intermediarios, ni instituciones, ni rituales prescritos, ni textos sagrados autorizados. Requiere solamente la atención honesta a lo que es, porque lo que es ya es divino. No necesita ser mejorado, ni salvado, ni redimido. Necesita solamente ser reconocido. Y esto, hermano, hermana, no es solo una idea filosófica elegante. Es la verdad más práctica y transformadora que puedes integrar en tu vida. Porque una vez que dejas de vivir como si fueras un ser defectuoso, que necesita permiso y supervisión para existir, una vez que empiezas a vivir como lo que realmente eres, una expresión consciente del mismo proceso creativo que formó las galaxias, todo cambia. Tu relación contigo mismo cambia porque dejas de tratarte como un proyecto fallido que necesita reparación constante y empiezas a tratarte como un proceso en evolución que merece curiosidad, compasión y celebración. Tu relación con los demás cambia porque dejas de ver a otros como competidores en un mundo de escasez y empiezas a verlos como diferentes expresiones del mismo misterio que tú encarnas, cada uno explorando posibilidades únicas de ser que enriquecen la experiencia total del cosmos. Tu relación con el conocimiento cambia, porque dejas de tenerle miedo a las preguntas difíciles y empiezas a abrazarlas como invitaciones del universo a conocerse más profundamente a través de ti. Tu relación con la naturaleza cambia porque dejas de verla como un recurso a explotar o un escenario de fondo para tu drama personal
y empiezas a reconocerla como el cuerpo sagrado del mismo ser, del cual eres una célula consciente. Tu relación con la muerte misma cambia porque dejas de verla como castigo y empiezas a verla como parte del ritmo natural de transformación que ha caracterizado al universo desde su primer instante. Las estrellas mueren para que sus elementos formen planetas. Las plantas mueren para que su materia alimente nueva vida. Todo en el cosmos se transforma incesantemente, y esa transformación no es castigo. Es la naturaleza misma de la existencia creativa. Spinoza vivió esta verdad con una coherencia que inspira reverencia. Después de perder todo lo que su sociedad valoraba, encontró algo que ninguna sociedad podía quitarle: la experiencia directa de ser parte consciente de un universo infinito. Vivió modestamente, pensó profundamente, escribió con una claridad que atraviesa los siglos como luz a través de cristal, y murió a los 44 años, probablemente por enfermedades pulmonares causadas por el polvo de vidrio que inhalaba mientras pulía las lentes que le daban de comer. Murió joven, pobre, solo según los estándares mundanos, pero murió libre. Murió sabiendo exactamente quién era y de dónde venía, no la versión fabricada para controlarlo, sino la verdad cósmica completa. Y esa libertad, esa claridad, esa conexión directa con lo real, es exactamente lo que está disponible para ti ahora. No tienes que ser excomulgado para encontrarla. No tienes que perder todo para descubrirla. Solo tienes que estar dispuesto a soltar la historia falsa y abrazar la verdadera. Solo tienes que dejar de creer que eres un ser caído en un mundo roto y empezar a reconocer que eres una expresión perfecta de un cosmos que está constantemente creándose, conociéndose, amándose a sí mismo a través de cada una de sus manifestaciones. La historia que borraron de tu memoria no se ha perdido. Está grabada en tus huesos, que contienen calcio forjado en estrellas. Está escrita en tu ADN, que lleva el registro completo de 4.000 millones de años de evolución ininterrumpida. Está presente en tu capacidad de asombrarte ante una noche estrellada, porque esa capacidad de asombro fue desarrollada por ancestros que contemplaban esos mismos cielos hace miles de generaciones. Está viva en tu impulso de crear, de buscar verdad, de amar más allá de lo que la razón práctica puede justificar, de preguntarte qué hay más allá de lo que puedes ver. Todo eso no te fue dado por ningún ser externo en ningún jardín mítico. Todo eso fue construido por 200.000 años de seres humanos reales, viviendo, aprendiendo, transmitiendo sabiduría, fallando, levantándose, creando culturas de una belleza que aún hoy nos deja sin palabras cuando descubrimos sus restos en cuevas y sitios arqueológicos alrededor del mundo. Esa es tu herencia real. Esos artistas de Lascaux, esos constructores de Göbekli Tepe, esos padres de Zúñiga que enterraron a sus hijos con más amor del que podemos medir. Esos navegantes que cruzaron océanos en embarcaciones que no deberían haber podido flotar. Esos soñadores que miraban las estrellas y se preguntaban de qué estaba hecho todo. Esos supervivientes que atravesaron glaciaciones y erupciones y sequías y diluvios reales, no metafóricos, y salieron del otro lado más sabios y más resilientes. Esos son tus verdaderos ancestros. No una pareja de arcilla en un jardín que nunca existió. Seres de carne y hueso y fuego y determinación que se negaron a rendirse durante 200.000 años para que tú pudieras estar aquí, ahora, leyendo estas palabras, descubriendo la verdad sobre ti mismo, recordando quién siempre fuiste. Y si esto está resonando contigo, si algo dentro de ti reconoce esta verdad como si siempre la hubiera sabido, pero la hubiera olvidado, entonces necesito que hagas algo. No por mí, por ti,
y por todos los que todavía están viviendo dentro de la historia falsa sin saber que hay una salida. Comparte lo que sentiste en los comentarios. Cuéntame qué se movió dentro de ti. Cuéntame si reconociste esa sensación de recordar algo que no sabías que habías olvidado. Porque cada vez que uno de nosotros pone en palabras lo que descubre al despertar, esas palabras se convierten en semillas que pueden germinar en la conciencia de alguien más. Suscríbete a este canal si sientes que esto vale la pena. No porque necesites que alguien piense por ti, sino porque a veces el camino de regreso a tu propia verdad se hace más claro cuando lo caminas junto a otros que también están recordando. Estamos construyendo algo aquí que va más allá de un canal o una audiencia. Estamos reconstruyendo la memoria colectiva de una especie que fue convencida de que era pequeña, cuando en realidad es cósmica. Y cada persona que recuerda, cada persona que despierta, cada persona que deja de vivir como huérfano espiritual y empieza a vivir como heredero legítimo de 13.800 millones de años de evolución universal, esa persona se convierte en un punto de luz que ilumina el camino para otros. La historia que borraron ha terminado. No porque alguien la derrotó desde afuera, sino porque tú, en este momento, has elegido recordar. Has elegido saber. Has elegido ser digno de tu verdadera herencia. Spinoza pagó con todo lo que tenía para abrir esta puerta. La ciencia ha pasado siglos reuniendo las pruebas que confirman lo que él vio con los ojos de la razón pura. Y ahora esas pruebas están frente a ti, disponibles, irrefutables, esperando que hagas algo con ellas. No te pido que creas nada. Te pido que verifiques todo. Te pido que hagas exactamente lo que Spinoza hizo. Que pienses por ti mismo. Que sigas la evidencia hasta donde te lleve. Que no aceptes ninguna autoridad que no pueda sostenerse ante el tribunal de tu propia razón y tu propia experiencia. Porque eso es exactamente lo que tus ancestros hicieron durante 200.000 años. Pensaron por sí mismos. Observaron el mundo con sus propios ojos. Sacaron sus propias conclusiones. Crearon sus propias respuestas a los misterios de la existencia. Y lo hicieron magníficamente. La misma capacidad está en ti, no como potencial dormido que alguien necesita activar, como realidad presente que solo necesita que dejes de negarla. Eres el cosmos despierto. Eres la inteligencia universal en forma humana. Eres el heredero legítimo de la aventura de supervivencia más extraordinaria que jamás haya ocurrido en este rincón del universo. Vive como tal. Piensa como tal. Ama como tal. Crea como tal. Porque el universo no esperó 13.800 millones de años para que te quedaras pequeño. Esperó 13.800 millones de años para que despertaras. Y ese momento, hermano, hermana, es ahora.